Al llegar al matrimonio de mi hijo, al mencionar mi nombre, los empleados me observaron confundidos al no encontrarme en la lista. Tras buscar a Diego entre los presentes, al preguntarle, él rodó los ojos y con desdén me cuestionó si realmente creía que estaba invitada. Con serenidad, le respondí que comprendía la situación y me retiré. Sin embargo, durante la ceremonia, su teléfono no paraba de sonar. Con 71 años, ese día me di cuenta de que había criado a un ser desagradecido. Desde hacía décadas, me había entregado por completo a ese joven, a quien adopté cuando apenas tenía 3 años, un niño abandonado. En un orfanato, descubrí a un niño llorando y decidí brindarle mi apellido, mi hogar y mi vida entera. Trabajé arduamente en turnos dobles para costearle los mejores colegios y dejé de lado mis propios anhelos para que él pudiera cumplir los suyos. Cuando se graduó como ingeniero, mis lágrimas de felicidad brotaron al pensar que todo había valido la pena. Sin embargo, jamás contemplé que ese mismo hijo al que tanto quise me rechazaría de forma despiadada en el día más crucial de su vida. Regina, su prometida, resultó ser la mente maestra detrás de todo desde el momento en que entró en nuestras vidas. La madre de Diego es demasiado entrometida, le decía una mujer de su edad. Diego escuchaba sus palabras y se sentía manipulado. Con el tiempo, las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más distantes y las excusas más elaboradas. Cuando Regina me faltó al respeto por primera vez, Diego guardó silencio. Durante la cena en mi casa, ella criticó mi comida y cuestionó cómo Diego había crecido comiendo eso. Me quedé sorprendida, esperando la reacción de mi hijo. A pesar de la defensa, él continuó comiendo como si nada hubiese ocurrido. Luego, llegaron las humillaciones más disimuladas. ¿No crees que esa blusa te hace ver un poco joven? Regina sonreía fingidamente mientras expresaba: cuando venías de visita sin previo aviso, Ivonne habría preferido que llamaras primero, estamos ocupados planificando nuestro porvenir. Diego siempre asentía, respaldándola en todo momento, pero lo que más me impactó fue cuando comunicaron su compromiso. Organizaron una cena familiar y yo fui la última en ser informada. Al llegar a la casa de Diego, esperaba. Durante la cena habitual, me topé con Regina exhibiendo un anillo gigante en compañía de sus padres y hermanos. Todos gritaron de sorpresa. A pesar de forzar una sonrisa y felicitarlos, algo se rompió en mi interior. Esa noche, Diego me confesó: Regina y yo hemos estado conversando sobre la boda. Su tono era más frío y distante. Queremos algo más íntimo, solo con la familia más cercana, añadió. Al asentir, creí que me estaban considerando dentro de ese grupo, qué ingenua fui. Las semanas posteriores resultaron ser muy difíciles. Regina se ocupaba de todos los arreglos y, al consultarle sobre la ceremonia, sus respuestas eran evasivas, diciendo: todavía estamos decidiendo, y ya te informaremos. Sin embargo, no recibí ninguna notificación previa. A 3 días de la boda, contacté a Diego para confirmar la hora de llegada al salón. Tras un prolongado silencio al otro lado de la línea, me dijo: mamá, finalmente Regina y yo decidimos que la boda será íntima. Experimenté una sensación de traición profunda por parte de mis seres queridos más cercanos. Con voz temblorosa, le expresé a Diego: soy tu madre. Comprendo, contestó. Sin embargo, Regina opina que es positivo que no coincidas con la imagen que deseamos mostrar. Aquellas palabras no se ajustaban a su percepción. Estuvieron presentes en mis pensamientos durante varios días. La mujer que lo había dado todo por él, que se había esforzado al máximo para brindarle una vida digna, que había renunciado al amor y a mis propios sueños, no encajaba con su visión. Opté por asistir de todos modos, me coloqué mi atuendo más elegante, aquel que adquirí pensando en su enlace. Arreglé mi cabello y me dirigí en taxi al lugar.
Consideré que al encontrarme allí, Diego podría reaccionar, recordar todo lo compartido, las noches en vela durante su enfermedad, los sacrificios realizados. Qué equivocada estaba al llegar al salón y proporcionar mi nombre en la recepción. Los empleados revisaron la lista repetidamente. Lamento, señora, su nombre no figura aquí, me informó la recepcionista con una sonrisa. Sentí incomodidad al expresar mi convicción de que había ocurrido un error. Soy la progenitora de Diego, reiteré. En ese momento, lo observé aproximarse con elegancia en su smoking, luciendo esa sonrisa familiar, y me preguntó, «Madre, ¿qué te trae por aquí?». Me interrogó, pero su actitud no denotaba asombro, sino fastidio. «Diego, hijo, asistí a tu boda y te respondí, no encuentro mi nombre en la lista, seguramente se trata de un error». El hombre me observó con una indiferencia que jamás había presenciado. «No es un error, mamá. Te advertí que la celebración era exclusivamente para la familia más cercana». «Pero yo soy tu familia», le rogué. «Soy tu madre, Diego». Él suspiró y rodó los ojos. «¿De verdad pensaste que serías invitada después de todo lo que has hecho?». Esas palabras me impactaron como un golpe directo. «Todo lo que he hecho, Diego, te di todo», afirmé con desdén. «Siempre entregando, siempre sofocando, siempre entrometiéndome en tu vida». «Regina tiene razón, nunca supiste cuál era tu lugar». En ese preciso instante, Regina apareció radiante en su traje de novia. Al verme, su sonrisa se heló. «¿Por qué está ella en este lugar?». Diego fue consultado como si yo no estuviera presente. «Sí, ya me voy», contestó sin dirigirme la mirada. Podría haber llorado, rogado o causado un alboroto, pero en cambio, opté por sonreír. Una sonrisa serena y tranquila que los dejó perplejos a ambos. «Comprendo completamente», les expresé, «que tengan una boda maravillosa». Al salir, tomé mi teléfono y llamé a Alonso. Al contestar, le dije que era momento de poner en marcha el plan que habíamos planeado. Alonso, mi abogado de más de 2 décadas, era la única persona que conocía todos mis secretos. Yvonne me preguntó con preocupación si estaba segura de que no habría marcha atrás una vez hecho esto. Mientras subía al taxi, le aseguré que estaba completamente decidida. Diego me ha demostrado que no significo nada para él. Es hora de que se dé cuenta de lo que realmente va a perder. Mientras el taxi se alejaba del salón, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes, pero no eran de Diego preguntando por mi ubicación o disculpándose por lo sucedido, sino de Regina, quien estaba furiosa porque habíamos aparecido en su boda. Me recriminaba, «¿Cómo te animaste a venir sin invitación? ¿Acaso no tienes dignidad?». En uno de sus mensajes, se mencionaba que Diego se encuentra molesto contigo. Parece que se siente satisfecho por haber estropeado nuestro día especial. La mujer pensaba que mi breve presencia durante 5 minutos había arruinado algo, sin comprender la verdadera situación. Implicaba estropear algo, pero pronto lo entenderías. Al llegar a casa, experimenté una calma inusual después de meses. Durante años, había caminado con cuidado, tratando de no perturbar a Diego ni incomodar a Regina. Había intentado ser la suegra perfecta, presente pero sin entrometerme. Esa noche, al quitarme el vestido que había adquirido para una boda a la que no fui invitada, tomé la decisión más trascendental de mi vida: me retiraba. No del trabajo, sino de ser madre. Diego desconocía la realidad de mi situación financiera cuando lo adopté. En aquel entonces, era una joven secretaria viviendo en un modesto apartamento. Él creció observando mis esfuerzos, mis trabajos a medio tiempo y mi constante lucha para llegar a fin de mes. Nunca le revelé que mi padre, quien emigró a España en los años 50,
Había estado sabiamente invirtiendo el dinero que ganaba con su negocio de importaciones. Tras el fallecimiento de mi padre hace una década, heredé una considerable fortuna, incluyendo propiedades en Madrid y acciones. Las empresas exitosas tienen cuentas bancarias que Diego nunca pensó que existieran. Sin embargo, opté por continuar viviendo de la misma manera, trabajando, ahorrando y manteniendo mi modesta casa. Quería que Diego me apreciara por mi persona, no por mis posesiones. ¡Qué gran error había cometido! Esa misma noche, mientras Diego y Regina celebraban su boda, yo estaba frente a mi ordenador, realizando transferencias de dinero, haciendo llamadas y poniendo en marcha un plan que había estado planeando durante meses. Al día siguiente, al despertarse de su breve luna de miel, su mundo había cambiado. Empezó a haber transformaciones, al principio de manera discreta. Diego me contactó 3 días después de la boda, no para disculparse, sino para solicitarme que velara por su piso mientras él y Regina disfrutaban de Cancún. «Mamá, necesito que vayas a regar las plantas y recoger el correo», me dijo. Sin darle importancia, me indicó que Regina desea que hagas algo de limpieza, ya que tendremos visitas al regresar. Al contestarle, le expresé que estaba ocupada. Ante su sorpresa, me cuestionó por qué no podía hacerlo. Le respondí que buscara a otra persona para esa tarea y colgué una hora más tarde. Regina Mesías me increpaba por teléfono. Me preguntaba qué me pasaba, si estaba desequilibrada. Le contesté con serenidad que solo fui a felicitar a mi hijo. Entonces, ella me dijo que mi hijo no me quería allí, que era una carga para él. Tras recordar todo lo que había hecho y sacrificado, admití que tenía razón y le comuniqué que había decidido liberarlo de esa carga de una vez por todas. Ante mi afirmación, ella me preguntó qué quería decir con eso. Al modificar su tono de voz, quiero expresar que me retiro. Diego ya no cuenta con su madre. Desconecté y apagué el teléfono, era el momento de iniciar una nueva etapa. Al día siguiente, organicé el traslado con una compañía especializada y preparé mis pertenencias más preciadas. El excedente lo destiné a obras benéficas. Vendí mi modesta vivienda en el vecindario donde crié a Diego y me trasladé a un lujoso hotel en el corazón de la ciudad. No porque no pudiera adquirir otra propiedad, sino porque deseaba tiempo para determinar con precisión mis próximos pasos. Alonso pasó a verme en el hotel durante la primera semana. ¿Estás completamente decidida a llevar a cabo esto?, me preguntó. Mientras revisaba los documentos que le había entregado, me hizo una pregunta. Desde que Diego me miró con desprecio en la puerta de ese salón, he estado segura. Le contesté que era hora de que supiera la verdad. Los papeles que Alonso tenía eran transferencias de propiedades, estados de cuenta bancarios y las escrituras de la casa, algo que Diego desconocía por completo. Ese joven piensa que soy una mujer mayor, pobre y patética que depende de él. El lugar donde se encontraba la residencia que él pensaba que había adquirido mediante su préstamo hipotecario en realidad había sido adquirido por mí. Fui quien realizó el pago inicial, respaldó el préstamo y estuve abonando discretamente las cuotas durante un largo periodo para garantizar su estilo de vida. Sin embargo, eso no era todo. La compañía donde Diego ejercía como ingeniero también guardaba un secreto. El propietario, don Tadeo, era socio de mi padre en España. Cuando Diego se graduó, me encargué de hablar con don Tadeo para que le brindara una oportunidad a mi hijo. No solo eso. Diego, un trabajador de habilidades limitadas, había permanecido en su cargo principalmente debido a mi respaldo, a pesar de recibir evaluaciones mediocres durante años. Por otro lado, Regina desconocía la verdadera identidad de su esposo, un ingeniero exitoso del que tanto alardeaba, ya que en realidad era el hijo adoptivo de una mujer adinerada con un poder económico considerable. Mientras disfrutaban de su luna de miel,
financiada con el regalo de boda de la familia de Regina, desconocían la verdadera situación financiera de su familia. En el spa del hotel, experimenté una relajación que no disfrutaba desde hacía mucho tiempo. Durante años, me había privado de este tipo de placeres, siempre ocupada trabajando para Diego, preocupándome por él y viviendo para él. En medio de un masaje relajante, tomé una determinación importante. No solo decidí retirarme de ser madre, sino también asegurarme de que Diego y Regina comprendieran lo que habían perdido. Cuando la pareja regresó de su luna de miel, todo comenzó. Los problemas comenzaron cuando la compañía de servicios públicos cortó la electricidad debido a la falta de pago. Diego me llamó enojado preguntando por qué no había pagado la factura de su casa. Le respondí con calma que no era su casa y que ya no era su madre. Diego se quedó en silencio por un instante. Le recordé que las madres son invitadas a las bodas de sus hijos, y como no fui invitada, no soy su madre. Diego me pidió que no fuera ridícula, que solo era una boda. Le contesté que era más que eso, era la boda más importante de su vida y él decidió, mi presencia en ella no era necesaria. Ahora estás enfrentando las consecuencias de esa elección, pero siempre has compensado mis servicios. Es tu responsabilidad, repetí, mientras sentía como la ira crecía en mi pecho. Durante 28 años, cumplí con deberes que no me correspondían. Se acabó. Colgué el teléfono y marqué el número de don Tadeo. Buenos días, don Tadeo, le dije. Soy Ivone. Creo que es momento de hablar sobre Diego. Ay, Ivonne, suspiró don Tadeo. Me imaginé que me llamarías pronto. Me enteré de lo sucedido en la boda. El joven no tiene ni la menor noción de todo lo que has hecho por él a lo largo de estos años, por eso lo he llamado y le he expresado. Deseo que conozca a Diego como empleado de verdad, sin mi intervención. Don Tadeo guardó silencio brevemente cuando Ivonne mencionó retirar su respaldo a Diego Bala, quien enfrentaba dificultades en la empresa debido a su desempeño mediocre, sus constantes retrasos y las quejas de varios clientes por su actitud. Le indiqué que debía abordar la situación de manera adecuada, asegurándole que ya no intervendría a favor de él. Mientras tanto, Regina había iniciado, al notar modificaciones, la tarjeta de crédito que solía emplear para adquirir productos de moda y cosméticos había sido anulada. Esta tarjeta, que había sido solicitada por mí hace varios años, había sido abonada discretamente para que Diego pudiera mantener satisfecha a su novia y posteriormente esposa. Cuando Regina intentó utilizarla en su tienda de ropa preferida, la dependiente le informó que la tarjeta había sido bloqueada debido a la falta de pagos. Esa noche, Diego le reprochó a Regina que tu madre había cancelado mi tarjeta de crédito. Llámala de inmediato y pídele que la reactive. Diego me llamó furiosa. Mamá. ¿Cómo puedes ser tan tacaña? Regina necesita esa tarjeta. Regina puede obtener su propia tarjeta, le contesté. O puedes solicitar una con tu crédito. Oh, espera, no tienes crédito porque nunca has pagado por nada tú misma. Eres una mujer amargada, me gritó. Sus palabras me lastimaron, pero esta vez no me quedé callada. Diego, le dije con firmeza, durante 28 años he sacrificado mi orgullo para que tú pudieras tener todo lo que deseabas. Me humillé y trabajé hasta el agotamiento. Decidí prescindir de mi propia felicidad y, en el momento más crucial de tu vida, me trataste de manera despectiva. Ahora aprenderás la importancia de valerte por ti mismo. Corté la llamada y apagué el teléfono. Era el momento de avanzar. Al día siguiente, me acerqué al trabajo de Diego en un lujoso taxi, luciendo un elegante traje que había adquirido esa misma mañana. Al entrar en la oficina, todas las miradas se posaron en mí. Diego salió de su cubículo con asombro en el rostro. Mamá,
¿qué haces aquí?, me preguntó. He venido a hablar contigo, le respondí. Podemos. En privado, nos dirigimos a la sala de juntas y cerré la puerta. Diego, le dije con seriedad, necesito que entiendas algo importante. A lo largo de estos años, don Tadeo ha sido muy tolerante contigo por respeto hacia mí, pero esa tolerancia ha llegado a su límite. Diego, visiblemente nervioso, me preguntó sobre qué estaba hablando. Le expliqué que don Tadeo está al tanto de su constante tardanza, de la calidad mediocre de su trabajo y de las quejas de varios clientes. Le hice saber que su permanencia en el empleo se debe únicamente a mi influencia. Diego palideció y negó la situación. Sin embargo, sin titubear, tomé mi teléfono y marqué el número de don Tadeo. Don Tadeo, ¿podría venir a la sala de reuniones? Por favor, mi hijo necesita hablar contigo sobre su rendimiento laboral. 5 minutos después, don Tadeo entró a la sala sosteniendo una carpeta. Al saludar a Diego con seriedad, le mencionó que su madre le pidió mostrarle algunos documentos. Al abrir la carpeta, extrajo varios informes de supervisión de los últimos 3 años. En ellos se detallaba que Diego había llegado tarde en 43 ocasiones, había cometido errores significativos en proyectos y 3 clientes importantes solicitaron expresamente que no volviera a trabajar en sus cuentas. Diego observaba los papeles con incredulidad, lo que observaba, pero nunca me informaron. ¿Por qué tu madre me pidió que fuera paciente contigo?, continuó don Tadeo. Ha estado sufragando en silencio tus equivocaciones, disculpándose con los clientes e incluso compensando económicamente a la empresa por las pérdidas que has ocasionado. Eso no es cierto, susurró Diego. No es cierto, le respondí. Durante años he estado corrigiendo tus errores porque creía que algún día te convertirías en el hombre que deseaba que fueras. Pero me equivoqué. Ya eres el hombre que ibas a ser, uno que trata a su. La madre, disgustada, mencionó que don Tadeo cerró la carpeta de Diego como un favor personal. Le dio a Diego 2 semanas para encontrar otro trabajo, indicando que su empleo en ese lugar terminaría. Diego, con ojos suplicantes, le pidió a su madre que reconsiderara la decisión, mencionando las posibles consecuencias con Regina. La madre le recordó a Diego que debió considerar eso antes de ser expulsado de su boda. Decidió marcharse, pero Diego la detuvo, pidiéndole que esperara. Le expresé que podía hacerlo, soltándome de su agarre. Mi hijo habría defendido a su madre cuando su esposa la insultaba, me habría invitado a su boda y me habría tratado con respeto. No eres mi hijo, Diego. Eres un desconocido que reside en una casa que financié con un empleo que conseguí, casado con una mujer que te menosprecia tanto como tú a mí. Al salir de la oficina, por primera vez en años, me sentí completamente libre. Esa noche, Diego regresó a casa destrozado, donde Regina lo esperaba con una copa de vino en la mano, dispuesta a escuchar sobre su jornada. Percibió al instante en su rostro que algo no iba bien. ¿Qué sucede?, inquirió, notando la expresión de Diego. Dejándose caer en el sofá, respondió, vi a mi madre transformarse en mi peor pesadilla. Narró a Regina todos los sucesos en la empresa, los informes de rendimiento, la posibilidad de ser despedido, la verdad sobre Ivone corrigiendo sus errores durante años. Regina escuchaba con creciente consternación. ¿Quieres decir que tu madre ha estado supervisando tu trabajo todo este tiempo?, Diego murmuró sobre la falta de control del tiempo, mientras que Regina gritó acerca de protección y manipulación. Expresó su duda sobre la verdadera naturaleza de su madre, a pesar de las acusaciones de Regina. Diego reflexionó sobre el papel de Ivone en su vida y consideró la posibilidad de disculparse con ella. Regina se levantó de repente, sugiriendo la idea de disculparse. La mujer está presionando y controlando,
intentando hacerte sentir culpable. Diego respondió que no es chantaje, sino una consecuencia. Le dije que no encajaba con nuestra imagen y ahora está demostrando que somos los que no encajamos en la suya. Regina no podía creer lo que escuchaba. No puedo creer que le estés defendiendo después de lo que te hizo hoy. Diego la miró con ojos cansados. Lo que me hizo fue abrir los ojos. Durante años he vivido una mentira, creyendo que era exitoso por mí. El éxito de su esposo no era realmente por sus logros, sino por su esfuerzo. Esa conversación marcó el inicio del declive en varias áreas para Regina. No podía aceptar que su esposo, a quien había elogiado tanto, en realidad fuera un mediocre mantenido por su suegra. Mientras tanto, yo me encontraba en mi habitación de hotel, cenando con el servicio a la habitación y viendo las noticias, mientras mi teléfono no paraba de sonar. A pesar de la tardanza, yo guardaba silencio, consciente de que se trataba de Diego y Regina, seguramente desesperados, furiosos, tal vez suplicando. Había comprendido una lección crucial: cuando alguien te revela su verdadera naturaleza, debes creerle. A la mañana siguiente, Alonso se presentó con más documentos. Yvonne me preguntó: ¿las transferencias están listas? ¿Estás segura de que deseas proceder? Tenía en mis manos la documentación necesaria para realizar la transferencia de la propiedad de la vivienda de Diego a mi nombre y completar todos los trámites. Decidí cancelar los pagos automáticos que había estado realizando por él y retirar mi respaldo de todos sus créditos de forma definitiva. Le contesté de manera firme: si ese joven busca independencia, que la tenga en su totalidad. Una vez que todos los documentos fueron firmados, Alonso partió para gestionar las transferencias en un plazo de 24 horas. Pronto, Diego se daría cuenta de que la residencia en la que habitaba ya no le pertenecía. Sus tarjetas de crédito habían sido anuladas y tendría que afrontar un alquiler que cedía sus posibilidades con el empleo que estaba a punto de perder. Sin embargo, yo tenía en mente un plan más ambicioso. Diego había asimilado la lección, pero era fundamental que Regina comprendiera con quién había lidiado. Durante meses, esa mujer me había menospreciado y ofendido, tratándome como si fuera insignificante. Era el momento de que reconociera mi verdadero valor. Aquella tarde, me puse mi atuendo más elegante y me dirigí en taxi a la tienda donde Regina ejercía como vendedora. Se trataba de un establecimiento lujoso en el centro comercial más exclusivo de la ciudad, un lugar donde ella se sentía importante. Atendía a damas adineradas, sin saber Regina que yo era más acaudalada que la mayoría de sus clientas. Entré a la tienda como una cliente más y empecé a observar la ropa. Regina estaba ocupada con otra cliente, pero al verme, su expresión cambió por completo. ¿Qué hace usted aquí?, me espetó con voz hostil. Con calma, le respondí: he venido a comprar ropa. ¿No es su labor atender a los clientes? La otra cliente nos miró desconcertada por el tono agresivo de Regina. ¿Conoce a esta señora?, le preguntó. Es mi suegra, respondió Regina con desdén. Al escuchar mis palabras, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Entonces, con seguridad, afirmé que sabía cuál era mi lugar. Expresé que mi lugar era el de una mujer adinerada que disfruta gastando su dinero. Dirigiéndome a Regina, le pedí que me atendiera o que me permitiera hablar con su supervisora. A pesar de su evidente enojo, Regina no podía perder la compostura delante de los demás clientes. En voz baja, me preguntó qué deseaba. Señalé el vestido más costoso de la tienda, valuado en 6,000 pesos. Los ojos de Regina se abrieron sorprendidos ante la cifra. Ante mi afirmación de que sí, quería ese vestido de 6,000 pesos, Regina, entre dientes, murmuró si creía que no podía pagarlo. Decidida, Regina fue a buscar el vestido, dejando escapar insultos en voz baja.
Al regresar con la prenda, me la mostró con una expresión facial. Me molestó cuando me dijo aquí tiene, pero expresé dudas sobre poder pagarlo. Saqué mi tarjeta de crédito platino y se la entregué para que la cobrara. Mientras procesaba el pago, le comenté a Regina algo importante. Ella tomó la tarjeta y se acercó a la caja registradora. Al pasar la tarjeta, el sistema no solo aprobó la compra, sino que también mostró un límite de crédito que la dejó sorprendida. Comenzó a preguntarse, ¿cómo una persona mayor y humilde como yo puede tener una tarjeta así? Finalicé la oración de Regina sin dificultad alguna. Resulta que no soy una persona de escasos recursos, nunca lo he sido. Saqué mi celular y, al mostrarle la pantalla de mi app bancaria, Regina observó los datos y su rostro palideció. Murmuró incrédula, esto no puede ser real. Señalando mi saldo, le pregunté, ¿ves ese número? Le expliqué que esa cuenta era solo una parte de mis activos, ya que poseo propiedades en Madrid, acciones en diversas empresas y más dinero del que ganaría en toda su vida trabajando en esta tienda. Regina, con las manos temblorosas, me devolvió la tarjeta y cuestionó, ¿por qué nunca me lo dijiste? Mi respuesta fue clara, quería que Diego me valorara por mi persona, no por mis posesiones. Sin embargo, ustedes me demostraron que no significo nada para ustedes. Opté por mostrarles lo que realmente van a perder. Tomé mi bolso con el vestido y me encaminé hacia la salida. Antes de marcharme, me volví hacia Regina y le dije, Diego, la próxima semana perderás tu trabajo y la casa en la que viven ya no será suya. Espero que tengan ahorros, los necesitarán. Salí de la tienda, dejando a Regina paralizada detrás del mostrador. Esa noche, Regina llegó a casa temblando de rabia y confusión. Diego estaba en la sala, tomando una cerveza y viendo televisión. Después de un día terrible en el trabajo, Diego le gritó a Regina desde la puerta que su madre había estado en su trabajo. Diego apagó la televisión y se volvió hacia ella. Regina, molesta, respondió arrojando su bolso al suelo. Compró un vestido de 6,000 pesos solo para humillarme, dijo. Diego frunció el ceño. Mi madre es una secretaria jubilada, no tiene 6,000 pesos para gastar en un vestido, dijo. Eso es lo que pensábamos, gritó Regina, pero me mostró su cuenta bancaria. Diego se quedó en silencio, procesando la información. Acababa de escuchar algo imposible, murmuré. Conozco la situación económica de mi madre, siempre ha pertenecido a la clase media. Regina comenzó a pasear de un lado a otro. Durante años te hizo creer que era pobre para manipularte, es una sociópata. Diego estaba recordando cosas que nunca antes había cuestionado. Su madre siempre tenía el dinero justo para sus emergencias. Cuando se enfermó de apendicitis en la universidad, ella tenía el dinero para la operación privada. Y cuando quiso comprar su auto, ella tenía el dinero para el enganche. Cuando precisó el atuendo para su ceremonia de graduación, ella se lo obsequió sin dudarlo. Regina expresó con calma, creo que mi madre siempre fue sincera con nosotros acerca de su dinero, simplemente nunca indagamos. Ante la afirmación de Regina, Diego la observó como si estuviera sorprendido. Nunca preguntamos, cuestionó. Diego, quien había convivido con esa mujer toda su vida, contestó, exacto, viví toda mi existencia con ella y nunca mostré interés en conocerla verdaderamente. Nunca le pregué sobre su familia, su pasado o sus finanzas. Simplemente asumí que estaba ahí para servirme. Esta confesión los impactó a ambos como un golpe repentino. Regina se percató de que había matrimonio con un hombre que apenas había tenido contacto con su propia madre. Diego descubrió que había menospreciado a una mujer que guardaba secretos fundamentales desde hacía muchos años. Al día siguiente,
decidió buscar a su madre en el hotel. Al llegar a la recepción e indagar por Yvonne, el conserje lo observó con desdén y le preguntó si tenía parentesco con la señora. Al preguntar si era su hijo, Diego respondió afirmativamente. El conserje, con una sonrisa distante, mencionó al hijo que no lo había invitado a su boda, según lo relatado por la señora. Diego se ruborizó avergonzado. Al conversar con la señora, la mujer indicó claramente que no desea ser visitada por su familia. El conserje le comunicó, sin embargo, puedo transmitirle un recado si así lo prefiere. Diego redactó una breve disculpa y una súplica por una oportunidad de diálogo. El conserje tomó la nota y se marchó en el ascensor. A los 5 minutos, regresó con el mismo papel. La mujer afirmó que Diego ya había tenido su oportunidad de hablar con ella y la había desaprovechado en la entrada del salón de bodas. No habrá una segunda ocasión. Diego salió del hotel con una sensación de confusión aún mayor. Mientras tanto, yo me encontraba en mi habitación. Durante una conversación telefónica con Don Tadeo, le pregunté por la situación laboral de Diego. Yvonne suspiró antes de responder que el joven no estaba bien, llegaba tarde, cometía errores constantes y recientemente un cliente se quejó porque se puso a llorar durante una presentación. Sorprendida, pregunté por qué había llorado, y don Tadeo explicó que al ser cuestionado sobre los costos del proyecto, Diego se derrumbó diciendo que no sabía nada y que su vida había sido una mentira. A pesar de todo, sentí un pequeño dolor en el pecho al escuchar la situación de Diego. El niño al que había cuidado solía llorar cuando se lastimaba y corría hacia mí en busca de consuelo. Sin embargo, recordé su expresión de desdén en su boda, lo que me llenó de determinación. Le dije a don Tadeo que mantuviera su decisión. Diego necesitaba comprender que las acciones conllevan consecuencias. Esa misma semana, Diego y Regina recibieron la notificación legal sobre la casa. Un abogado se presentó en su puerta con la documentación que confirmaba que la propiedad ahora estaba a mi nombre por completo, y que tenían 30 días para desalojarla o empezar a pagar. Con una renta mensual de 3,000 pesos, Regina se alteró al leer los papeles. Consideró que era inaceptable ya que la casa les pertenecía, tenían los documentos legales. Diego, con tono apagado, le reveló que su madre había estado pagando la casa durante años sin que él lo supiera. Los gritos de Regina hacia él comenzaron al darse cuenta de que no sabía que su madre era la propietaria de la casa y que se había casado con alguien sin éxito. La intensidad de sus gritos provocó que los vecinos llamaran a la policía por un caso de violencia doméstica. Cuando los agentes llegaron, Regina fue descubierta destrozando platos y muebles, mientras Diego se encontraba acurrucado en un rincón llorando. Señora, necesita tranquilizarse, le dijo uno de los agentes a Regina, o nos veremos obligados a detenerla por alteración del orden público. No pueden arrestarme, exclamó Regina. Esta es mi casa, según estos documentos, dijo el oficial mientras revisaba la documentación legal. Esta casa pertenece a una señora llamada Yvonne. ¿Es usted Yvonne?, preguntó. Soy su suegra, entonces esta no es su casa, concluyó el oficial. Les sugiero que resuelvan este asunto. Debemos resolver esta situación de forma pacífica. De lo contrario, nos veremos en la necesidad de actuar una vez que los agentes de policía se hayan retirado. Diego y Regina permanecieron sentados entre la vajilla destrozada y los muebles volcados, preguntándose cuál sería el siguiente paso a seguir. Regina susurró que no sabía, a lo que Diego respondió que no tenía empleo, vivienda ni ahorros, ya que siempre creyó que su madre estaría allí para ayudarle. Odio a esa mujer, exclamó Regina. La detesto, arruinó todo, continuó. Diego, con la voz entrecortada, afirmó que fueron ellos quienes arruinaron sus vidas al decidir que su madre no merecía respeto.
Diego reconocía por primera vez su error, mientras Regina no estaba preparada para asumir su culpa. En su mente, era la antagonista que había arruinado su matrimonio ideal. Lo que ignoraba era que su unión nunca fue perfecta, sino una fachada creada a partir de mis sacrificios callados. Esa noche, Regina tomó una determinación que transformaría todo. Si no lograba que Diego recuperara a su madre, entonces haría que su madre pagara públicamente por sus acciones. Inició sesión en sus redes sociales y comenzó a describir un contenido que se haría viral por todas las razones incorrectas. Regina redactó una publicación repleta de falsedades y engaños. Nuestra suegra, una persona con trastorno psicopático, nos expulsó de nuestro hogar tras arruinar nuestra boda. En el inicio de la publicación, Regina relataba cómo durante años simuló ser de escasos recursos para manipular a mi esposo, cuando en realidad es una mujer adinerada. Tras nuestra boda, decidió desbaratar nuestras vidas por envidia, provocando que mi esposo perdiera su empleo debido a ella. Ahora nos encontramos sin un lugar donde residir. Esta mujer perturbada no puede aceptar que su hijo ya no dependa de ella. El post iba acompañado de imágenes de Regina, llorando y con su hogar en ruinas tras el arrebato que había tenido en tan poco tiempo. La publicación había sido ampliamente compartida y comentada. La gente se mostraba indignada por la malvada suegra que había abandonado a su hijo después de la boda. Regina se presentaba como la víctima ideal, una joven y hermosa novia destrozada por una mujer mayor, celosa y vengativa. Los comentarios rebosaban de insultos hacia mí y de mensajes de apoyo para Regina. ¡Qué espantosa suegra!, expresaba una persona. Debería sentir vergüenza por tratar así a su propio hijo, añadía otra. Otra Regina mencionaba que leía con alegría cada comentario, sintiéndose validada por el respaldo de desconocidos en línea. Había logrado su objetivo de convertirse en la villana pública de la historia, pero cometió un grave error en su búsqueda de venganza al etiquetar mi nombre completo en la publicación. Pensaba que me avergonzaría al ver los insultos dirigidos hacia mí, sin embargo, desconocía que al etiquetar mi nombre, varias personas que realmente me conocían verían la publicación. La primera en contactarme fue Renata, mi antigua conocida. Mi colega de trabajo Ivonne me envió un mensaje privado preguntándome si había visto lo que mi nuera estaba publicando en redes sociales. Al abrir las redes sociales después de semanas, leí la publicación de Regina, donde cada palabra distorsionaba la realidad y cada acusación invertía los hechos. Permanecí en mi habitación de hotel leyendo los numerosos comentarios de personas que me insultaban sin conocer la verdad, llamándome suegra tóxica, mujer amargada, psicópata y abusiva. Cada palabra era como un golpe, aunque curiosamente, no me afectaban tanto. Después de todo lo vivido con Diego y Regina, pensé que sentiría dolor, pero los insultos de desconocidos me parecían insignificantes. Lo que realmente me molestó fue que Regina lograra su objetivo, convertirme en el villano de su historia. Tomó mi dolor, decepción y mi decisión de protegerme para transformarlo en una narrativa donde ella era la víctima inocente y yo la villana cruel. Fue en ese momento cuando decidí que era el momento de contar mi versión de los hechos. Esa noche, abrí mi propio perfil en redes sociales y empecé a escribir. No se trata de una publicación cargada de enojo o rencor, sino de una narración serena y sincera de los hechos reales. Me llamo Ivonne y soy la suegra a la que mencionan. Quiero relatar la verdadera historia de lo sucedido. He escrito acerca de la adopción de Diego, de los años de sacrificio y de cómo he tenido varios trabajos para brindarle la mejor educación. He explicado cómo he estado cubriendo discretamente sus gastos durante años, desde los de su hogar hasta los de sus tarjetas de crédito, desde los relacionados con su trabajo hasta sus emergencias médicas. Narra las constantes humillaciones sufridas por Regina, el creciente desprecio de Diego y, finalmente, la exclusión de su boda. No los expulsé de mi hogar,
les comuniqué que les cobraría alquiler por una casa que adquirí y pagué. No saboteé el empleo de Diego, simplemente dejé de encubrir su bajo rendimiento laboral. No simulé ser pobre para influir en ellos. Mantuve mi vida personal en privado porque deseaba ser valorada por mi persona y no por mis posesiones. Sin embargo, el momento más impactante de mi revelación fue al compartir las grabaciones que había empezado a hacer de nuestras conversaciones en los últimos meses. Regina y Diego fueron grabados, no con intenciones maliciosas, sino como medida de protección. Las grabaciones se convirtieron en su única forma de defensa contra las mentiras constantes. En ellas, se escuchaba a Regina insultando y a Diego expresando que no encajaba en su imagen. También se registró la llamada en la que Regina la tildaba de carga. Al compartir fragmentos de estas grabaciones, la reacción fue inmediata y explosiva, con comentarios que cambiaron en cuestión de minutos. Alguien expresaba su desaprobación. Qué terrible es que un hijo se comporte de esa manera con su madre. Según otro individuo, esta mujer es una persona muy comprensiva por soportar tanto. Sin embargo, mi exposición no había concluido. En los días posteriores, compartí más pruebas, como fotografías de los recibos de todos los gastos que había cubierto por Diego a lo largo del tiempo, extractos bancarios que evidenciaban las transferencias continuas de dinero, papeles que confirmaban que fui quien respaldó todos sus préstamos, capturas de pantalla de mensajes donde Regina me era objeto de burlas y menosprecio en cada publicación. La narrativa evolucionaba y la gente empezó a compartir mis posts con comentarios como esto sucede cuando no se aprecia a la madre y reflexiones sobre las consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, el post que marcó un antes y un después fue cuando compartí la conmovedora historia de la adopción de Diego hace 28 años. En ese relato, describí cómo decidí acoger a un niño de 3 años abandonado por su madre biológica, un pequeño triste y asustado que anhelaba amor, y cómo logré brindárselo. Durante muchos años he amado de forma incondicional. Sin embargo, el amor sin condiciones no implica tolerar faltas de respeto. A veces, la lección más valiosa que se puede transmitir es que las acciones acarrean consecuencias. Esa publicación se difundió rápidamente, siendo compartida, comentada y guardada por miles de personas. Madres de diferentes partes del mundo se vieron reflejadas en mi relato, mientras que hijos adultos comenzaron a reflexionar sobre su trato hacia sus propias madres. La conversación experimentó un cambio significativo. Regina presenció cómo su relato se desmoronaba en directo. Los comentarios en su publicación original ahora estaban repletos de personas criticándola por haber falsificado y manipulado la historia. Le reprochaban haber mentido sobre una mujer que lo había sacrificado todo por ellos, le escribían que debería sentir vergüenza, mientras otros la tildaban de desesperada. En un intento por defenderse de las críticas, Regina decidió realizar una transmisión en vivo, pero resultó ser su peor decisión. Comenzó la transmisión con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada. Con un tono tembloroso, saludó a todos y expresó que es consciente de que muchos han visto las publicaciones de su suegra. Desea aclarar que la mujer está mintiendo, ya que al principio solo había unas 50 personas viendo, pero el número creció rápidamente gracias a que la gente compartió el enlace. Afirmó que Yvonne no es la víctima que aparenta ser y describió a Regina como una mujer manipuladora y controladora que arruinó su matrimonio. Explicó que los comentarios en vivo no eran los que Regina esperaba y cuestionó la falta de pruebas en sus afirmaciones. Alguien mencionaba que las grabaciones de Yvonne se escuchaban muy nítidas, mientras otro cuestionaba por qué no presentaba pruebas como lo había hecho Regina. Al percatarse de que los comentarios no la respaldaban como esperaba, Regina se puso nerviosa. Acusó a Regina de manipular las grabaciones, gritando que las había editado para perjudicarla. Mientras Regina hablaba, yo observaba su transmisión desde mi habitación en el hotel y decidí que era el momento de intervenir. Abrí mi propia transmisión en directo y escribí en los comentarios de Regina:
Hola Regina, soy Yvonne. ¿Te importa si me unezco? En cuanto se unió a la conversación, los comentarios se dispararon. Su presencia generó expectación. Por fin íbamos a escuchar ambas versiones. Regina palideció al ver mi comentario. Con voz temblorosa, expresó que no me daría la oportunidad de difamarla. Sin embargo, los comentarios ahora pedían que yo tuviera la oportunidad de hablar. Me tildaban de cobarde y me instaban a no tener miedo si decía la verdad. Déjala hablar, escribían. Muy bien, dijo Regina al final. Que se una para que todos vean quién es en realidad. Acepté su propuesta y me uní a la conversación. En el momento en que estábamos frente a la pantalla, la diferencia era notable. Yo me encontraba tranquila y elegantemente vestida en una lujosa suite, mientras Regina lucía descuidada y angustiada en una casa desorganizada. Hola, Regina, expresé con calma. Agradezco que me hayas dado la oportunidad de aclarar las cosas. Adelante, respondió con hostilidad. Puedes mentir todo lo que desees, la gente ya conoce la verdad sobre ti, afirmé. Le dije que la verdad era que me había estado insultando durante meses y que tenía pruebas grabadas. ¿Quieres que las reproduzca aquí en directo para que todos las escuchen? Le desafié. Regina se ruborizó. Esas grabaciones son ilegales, me dijo. Le expliqué serenamente que en este país es legal grabar conversaciones en las que participas, especialmente si te sientes acosado o amenazado. Los comentarios estaban repletos de personas pidiendo que reprodujera las grabaciones. Colóquenlas, queremos escuchar la verdad que sale a la luz. Reproduje la grabación donde Regina me gritaba que era una carga para Diego, donde me decía que carecía de dignidad, donde me insultaba por haber asistido a su boda. El audio resultaba claro y devastador, con la voz de Regina cargada de odio y desprecio, expresándome palabras que ninguna nuera debería dirigirle a la madre de su esposo. Al concluir la grabación, Regina lloraba. Esto está fuera de contexto, susurró. Pregunté en qué situación es apropiado decirle a una mujer de 71 años que es una carga y carece de dignidad. Tú nos provocaste, exclamó Regina. Siempre te entrometías en nuestra relación, Regina, le respondí con serenidad. ¿Podrías ilustrarme con un caso concreto de cómo me entrometí en su matrimonio? Regina abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Se percató de que no podía proporcionar un ejemplo, ya que no existía. Los únicos momentos en los que interactuaba con ustedes, proseguí, era cuando Diego me pedía ayuda o cuando me invitaban a cenar. Nunca me presenté sin ser invitado, jamás di consejos no solicitados ni criticaba su relación. Mi único error fue existir. Los comentarios a mi favor eran abrumadores. Regina quedaba en evidencia como una persona falsa según uno, mientras otro opinaba que era una mujer muy digna. La audiencia ya superaba las 10.000 personas. Pero nos chantajeaste, exclamó Regina angustiada, acusándola de haberles quitado la casa y el trabajo de Diego para obligarlos a pedir perdón. Cuando le respondí a Regina, expliqué que la casa era mía desde el principio y que mi influencia consiguió el trabajo de Diego. Demostré que siempre pagué las tarjetas de crédito y la hipoteca, mostrando los documentos originales de la casa a la cámara. Los recibos de las tarjetas de crédito que pagué por Diego respaldaban mi argumento, dejando a Regina sin palabras. Sin embargo, éramos familia, expresó con voz entrecortada. Familia, repetí. Las familias se invitan a las bodas mutuamente, Regina. Las familias se tratan con respeto. Ustedes me demostraron que para ustedes no era familia, sino una empleada gratuita. Diego, le dije mirando a la cámara, sabiendo que él estaría viendo. Durante 28 años fui tu madre, te cambié los pañales cuando eras un bebé, te llevé al médico cuando estabas enfermo, trabajé horas extras para pagarte la universidad,
te defendí cuando te metías en problemas. Pero cuando llegó el momento de que tú, si me atacaste, sufrirás las consecuencias. No he terminado. Elegiste difamarme en lugar de valorarme como aliada. Optaste por insultarme en vez de respetarme. Decidiste difundir mentiras sobre mí en redes en lugar de asumir tus actos. Ahora enfrentarás las repercusiones de tus decisiones. Los comentarios de apoyo hacia mí no cesaban. ¡Qué mujer tan valiente! Regina debería sentir vergüenza. Es justicia poética. La cantidad de personas en el público había alcanzado los 15,000 y continuaba aumentando. Le comenté a Regina lo más triste de todo esto. Realmente deseaba quererte. Cuando Diego me dijo que tenía novia, me ilusioné pensando que finalmente tendrías una hija. Organicé cenas especiales para ti, te compré obsequios e intenté involucrarte en todas las tradiciones familiares. Sin embargo, decidiste verme como tu enemiga desde el principio. Regina estaba llorando abiertamente en ese momento. Yo no lo sabía, pero tú sí. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Ahora todo el mundo lo sabe. Además, al finalizar la emisión, dejé a Regina llorando sola en la pantalla. En cuestión de minutos, los fragmentos de nuestra conversación se difundían por todas las plataformas digitales. Le expuse públicamente, no a través de engaños o manipulaciones, sino simplemente diciendo la verdad. La transmisión en directo se hizo viral en cuestión de horas. Los clips más impactantes se compartieron millones de veces con títulos como Suegra desenmascara a nuera mentirosa con pruebas y la venganza más sofisticada de la historia. Regina quedó al descubierto como una manipuladora y mentirosa, mientras que yo me mostré como una mujer digna que simplemente se defendió con la verdad. Las repercusiones fueron rápidas y devastadoras para Regina y Diego. La tienda donde Regina trabajaba la despidió al día siguiente, argumentando, no podemos tener empleados que provoquen este tipo de polémicas, le explicó su jefa. Nuestra clientela son mujeres elegantes que ahora te perciben como una persona problemática. Regina intentó justificar que todo se trataba de un malentendido, pero ya era demasiado tarde. El video en el que me insultaba había sido visualizado por una multitud, incluyendo a las distinguidas clientas de la tienda. Por otro lado, Diego llegó a su lugar de trabajo para encontrarse con una notificación de despido sobre su escritorio. A pesar de que don Tadeo le había otorgado un plazo de 2 semanas, la repercusión pública hizo imposible mantenerlo, incluso por consideración hacia mí. Diego, le expresó don Tadeo cuando se reunieron en su despacho al día siguiente de los acontecimientos de la noche anterior. Algunos clientes se comunicaron para expresar su rechazo a colaborar con alguien que maltrata a su madre. Lamentablemente, tu empleo aquí finaliza hoy. Sin embargo, las redes sociales aún no habían terminado con ellos. Los usuarios comenzaron a indagar más sobre sus vidas, encontrando inconsistencias en las historias que Regina había compartido. Alguien desenterró publicaciones antiguas donde Regina alardeaba sobre los costosos obsequios que Diego le obsequiaba, regalos que ahora se sabía que él había pagado. Otros descubrieron que la pareja llevaba un estilo de vida muy por encima de sus verdaderos ingresos. El hashtag TMBond se volvió tendencia global y mujeres de distintas edades compartían relatos personales sobre hijos desagradecidos o nueras conflictivas, madres que habían sido excluidas de bodas, suegras tratadas con desdén, y mujeres que habían dado todo por sus familias solo para ser abandonadas cuando ya no eran necesarias. Mi historia había conmovido a millones de personas, y yo observaba desde la comodidad de mi suite en el hotel, sintiendo una mezcla de satisfacción. Había logrado obtener justicia y limpiar mi reputación, demostrando mi argumento. Sin embargo, también experimenté la pérdida irreparable de mi hijo. La relación con Diego se había fracturado de forma casi irremediable. Esa tarde,
Alonso llegó con más documentos legales. Ivone me informó que Diego y Regina habían intentado comunicarse conmigo. ¿Quieren negociar?, me preguntó. ¿Negociar qué?, inquirí. ¿Acaso pretenden que les devuelva la casa y retire las demandas por difamación que tengo contra ellos? Se comprometen a pedir disculpas en público y a apartarse de tu vida para siempre. Me causó amargura reír. Ahora buscan negociar tras haberme tildado de psicópata y mentirosa delante de una multitud. Están en una situación desesperada, explicó Alonso. No tienen empleo, vivienda ni dinero. Regina está siendo amenazada de muerte en las redes sociales y Diego sufre de crisis de ansiedad. ¿Crisis de ansiedad?, pregunté, sintiendo preocupación. Sí, confirmó Alonso. Al parecer, no puedes salir de casa sin ser reconocido y confrontado por cómo te trató. La jornada pasada, una mujer de edad avanzada, en el supermercado, recibí una bofetada de Diego, quien me gritó que era vergonzoso como hijo. Por un instante, experimenté algo similar a la compasión, recordando que él seguía siendo el niño que había criado, consolado en sus pesadillas y celebrado sus primeros pasos. Sin embargo, al recordar su expresión de disgusto al echarme de su boda, la compasión desapareció. Murmuré sobre las consecuencias de sus acciones y respondí a Alonso: la casa es mía y seguirá siéndolo, ellos eligieron este camino. Residiendo allí, tienen la capacidad de cubrir el monto total del alquiler de $000 al mes. De lo contrario, se ven obligados a mudarse. En cuanto a las acusaciones de difamación, estas seguirán su curso hasta que reciba una disculpa pública completa y una reparación por el daño a mi reputación. Alonso se marchó y me quedé sola con mis reflexiones. La realidad era que ya no precisaba el dinero del arriendo ni la indemnización legal, disponía de más recursos de los que podría gastar en varias vidas. Sin embargo, era fundamental que Diego y Regina comprendieran que las acciones conllevan consecuencias y que no se pueden despreciar a las personas y creer que no habrá repercusiones. Resultó en que esa noche Diego lograra contactarme. Había obtenido mi contacto del hotel y me había llamado insistentemente hasta que accedí a responder. Con la voz entrecortada, me dijo: mamá, por favor, necesitamos hablar. Cuando estábamos en la entrada del salón de bodas, le contesté que ya habíamos hablado. Tú me dijiste que no iba con tu estilo, mamá. Por favor, estaba desorientado. Regina me había influenciado con pensamientos extraños. Diego me interrumpió diciendo que Regina no te había influenciado. Durante meses, Regina tomó la decisión de tratarme con desprecio, pero yo no sabía que ella tenía dinero. Cuando me enteré, me sentí desesperado al darme cuenta de cómo la había tratado. Sus palabras fueron como un golpe en el corazón. ¿Estás diciendo, Diego, que me habrías tratado mejor si hubieras sabido que tenía dinero? ¿Qué hay de tratarme bien porque soy tu madre? ¿Y el respeto hacia mí? Mi vida la entregué por ti. Diego se mantuvo en silencio al comprender por fin la magnitud de mis palabras. No era mi intención decir eso, le contesté. Y esa es la razón por la que nuestra relación terminó. Para ti, mi valía como individuo se basaba en lo que podía hacer por ti, no en quién soy. ¿Qué debo hacer para que me perdones?, me preguntó entre lágrimas. Nada, le respondí con tristeza. No hay nada que puedas hacer, Diego, porque el perdón se otorga a quienes cometen errores, no a quienes revelan. Mostraste tu verdadera naturaleza al menospreciarme cuando te sentías seguro. Ahora, debes cargar con esa actitud. Al colgar el teléfono, lloré por primera vez desde que todo comenzó. Mis lágrimas no eran por el dinero, la casa o el estatus perdidos, sino por el hijo que creí haber criado, pero que en realidad nunca existió. 6 meses después, mi vida dio un giro completo. Me mudé a un precioso apartamento en Madrid,
cerca de las propiedades heredadas de mi padre. España me recibió con los brazos abiertos. En un país desconocido para muchos, pude pasear por las calles sin ser reconocido, permitiéndome así comenzar de nuevo a los 71 años. Alonso se encargaba de mis asuntos legales desde México, mientras que Diego y Regina, al no poder pagar la renta, se mudaron a un humilde apartamento en un barrio sencillo. Esta nueva vida era muy distinta a la anterior de lujos ficticios. Diego trabajaba como técnico en una empresa pequeña, ganando mucho menos que antes, mientras que Regina laboraba en un centro de llamadas, el único sitio que la empleó tras su reputación quedar arruinada en plataformas digitales fue demandada por difamación. La demanda tuvo éxito. El juez decidió a mi favor y ordenó a Regina pagar una indemnización importante y emitir una disculpa pública formal. La disculpa fue breve y claramente forzada, pero legalmente suficiente. Me disculpo con Ivonne por las declaraciones falsas que difundí sobre ella en redes sociales. Reconozco que mis afirmaciones fueron erróneas y perjudicaron su reputación. Lamento sinceramente mi comportamiento. La totalidad del dinero de la indemnización fue donada a asociaciones que apoyan a madres solteras y familias adoptivas. No era necesario para mí, pero era esencial que entendieran las consecuencias de difamar a alguien públicamente. Durante este tiempo, he recibido numerosos mensajes de mujeres de diferentes partes del mundo, madres que se sintieron inspiradas por mi historia para establecer límites con hijos abusivos, suegras que encontraron el coraje para defenderse de nueras irrespetuosas y mujeres mayores que optaron por vivir para sí mismas en lugar de vivir para los demás. Recibí una carta conmovedora de una mujer colombiana llamada Fabiola. La señora Ivonne compartió su historia conmigo, la cual me impactó profundamente. Durante 15 años, soportó el menosprecio de su hijo y su nuera, creyendo que era su deber materno aguantar todo en nombre del amor. Sin embargo, al leer su relato, comprendí que el amor no implica tolerar el abuso. Agradezco la lección que me diste sobre el merecido respeto que las madres también necesitamos. Inspirada por tu historia, comencé a escribir un libro sobre mis vivencias, no por desquite ni por lucro, sino porque me di cuenta de que mi relato había dejado huella. Numerosas mujeres se han identificado con mis vivencias, por lo que consideré que compartir mi relato completo podría ser de ayuda para que otros individuos identifiquen y eviten relaciones perjudiciales. El título del libro sería Renuncié a ser madre y estaría dirigido a aquellas mujeres que han renunciado a su identidad por amor, recordándoles que merecen ser tratadas con respeto. Diego ha intentado comunicarse conmigo en varias ocasiones durante este tiempo, enviando cartas a través de Alonso y mensajes a través de conocidos en común. Incluso una vez viajó a Madrid para buscarme, pero mantuve mi postura firme en la decisión. Había cerrado definitivamente esa puerta. La última carta que recibí de él resultó especialmente dolorosa. Mi madre escribía: sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que soy consciente de mis errores. Regina y yo nos separamos. Ella nunca logró superar la vergüenza pública y acabó culpándome por todo. Ahora estoy solo y comprendo lo que perdí. No solo perdí a una madre, perdí a la única persona que, su amor incondicional fue verdadero, aunque reconozco que llegó tarde. Lamento profundamente cada palabra hiriente, cada instante de desdén y el hecho de haberte excluido de mi boda. No busco tu perdón, solo quiero que sepas que comprendo que fuiste la mejor madre que alguien podría desear y que fui demasiado insensato para valorarte. He releído esa carta en varias ocasiones, experimentando una mezcla de tristeza y alivio. La tristeza surge al ver que Diego finalmente comprendió la magnitud de lo que perdió, pero también me sentí aliviada al ver que su comprensión respaldaba mis elecciones. No fui despiadada ni vengativa, solo protegí mi dignidad y establecí consecuencias adecuadas frente al maltrato. En mi reciente vida en Madrid, hallé una serenidad que no experimentaba desde hace años.
disponía de tiempo para leer, viajar y entablar nuevas amistades con quienes me apreciaban por mi autenticidad. Inicié clases de pintura, una pasión postergada por mucho tiempo debido a que dedicaba mi vida por completo a Diego. Además, empecé a colaborar contigo en labores voluntarias con una entidad que brindaba apoyo a mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus seres queridos. Mi experiencia les infundía esperanza, les demostraba que era factible reconstruir una vida tras el rechazo familiar y que el valor de la propia dignidad era superior a mantener relaciones perjudiciales. Una tarde, mientras caminaba por el Parque del Retiro, reflexioné sobre todo el trayecto que había recorrido desde la adopción de un niño de 3 años hasta la decisión de dejar de ser madre a los 71 años. Después de un largo y doloroso viaje, experimenté una sensación de liberación. Adoptar a Diego fue una decisión de la que no me arrepentía. Le brindé amor, educación y oportunidades que de otra forma no habría tenido. Los sacrificios realizados durante su infancia y adolescencia fueron actos de amor genuino hacia un niño necesitado. A pesar de haberme distanciado cuando se convirtió en un adulto que me trató con desprecio, no lamentaba esa decisión. Esta experiencia me enseñó que el amor incondicional no implica tolerar el abuso incondicional. Es fundamental comprender la diferencia entre amar a alguien y permitir el maltrato. Alguien y permitir que te destruyeran en nombre de ese sentimiento. Mi móvil vibró con un mensaje de Alonso. Ivonne me escribía. Diego me volvió a contactar, mencionando que está asistiendo a terapia y comprende sus errores. Se pregunta si existe alguna oportunidad de reconciliación. Al leer el mensaje, esbocé una sonrisa triste y respondí que me alegra saber que está trabajando en su crecimiento personal. Sin embargo, añadí que algunas puertas, una vez cerradas, no se abren de nuevo. Le deseé lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Era la verdad, le deseaba lo mejor a Diego, pero ya no de la misma manera. La madre que había estado presente para él durante muchos años ya no era la misma. En su lugar, había surgido una nueva persona, Ivonne, una mujer de 71 años que había descubierto que siempre es oportuno optar por la dignidad en lugar de la conveniencia, por el respeto propio en vez del amor tóxico. Mientras el sol se ocultaba en Madrid, recordé la frase que se había convertido en mi lema. No me arrepiento de haberla adoptado. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a expensas de la autodestrucción. Mi etapa como madre había concluido, dando paso a una nueva etapa como mujer independiente. Descubrí que la mejor forma de venganza era vivir plenamente, en armonía y, sobre todo, para mí misma.